Saludos para la audiencia de Costa TV Canal 6, que nos ven por la señal de Intercable en los cantones de Puerto López, en Manabí, Manglar Alto, Santa Elena, Puerto Cayo, bueno, en todos los cantones que están viendo Costa TV, gracias por seguirnos. Como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Alejandro Rodas, él es docente universitario. Con él vamos a hablar sobre la crisis que hay en la Contraloría. Doctor Rodas, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Muy buenos días, Jaime querido. Un abrazo a la distancia, un abrazo a la gente de Guayaquil y muy en particular a veces a estos amigos olvidados, a nuestros migrantes en el exterior. Muy buenos días a todas y todos. Gracias, doctor Alejandro Rodas. Doctor Rodas, ¿hasta cuándo tenemos contralor subrogante del subrogante del subrogante del subrogante? No sé si lo dije bien. En realidad es así, la patética realidad. Me parece que aquí hay una cosa de fondo. Carlos Riofrío debió ser cesado en funciones el 14 de marzo del año anterior, cumpliendo el periodo por el cual fue designado Carlos Polit Fagioni, el periodo de un nombramiento a plazo fijo. Sin embargo, este sujeto ha hecho de las suyas, ha hecho triquiñuelas, para que la gente nos entienda, ha sido alfombra del poder y sobre esa lógica él ha podido quedarse con el apoyo político del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. En primer momento, por ejemplo, no nos olvidemos que él auditó el tema de Pandora Papers y que, dicho sea de paso, se inventó una terminología que no consta ni en la Constitución ni dentro de las facultades del órgano de control, un dictamen grosero, abusivo y sobre todo protector a lo que todo el país sabe, que el señor Guillermo Lasso Mendoza sí tenía cuentas offshore. ¿Hasta cuándo tenemos un contralor de esta ralea, de esta conducta, de esta característica? Pues hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entendiéndose el electo, el nuevo, el legítimo, elija a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Doctor, usted dijo que es alfombra del poder, el contralor subrogante Carlos Riofrío. Ahora, en este juicio político, podríamos pensar que también está siendo alfombra del presidente de la República, porque de acuerdo a lo que hemos visto en la comparecencia que tuvo la semana pasada en la Asamblea, él fue tibio, él no hizo nada por el tema este del caso del contrato de Flopec con Amazonas Tankers. En realidad, ¿tiene algo que ver la Contraloría dentro de todo lo que ha estado pasando en Flopec? Claro que sí. Mire, Jaime, aquí lo bueno es hablar a la gente con datos. El señor Riofrío dejó de ser contralor, ha sido en el tiempo apoyado por el gobierno del señor Lasso Mendoza, por haberle perdonado el imputar y sobre todo el decirle al país a través de un examen especial que él tenía cuentas y tiene cuentas en paraísos fiscales, prohibición legal que además fue hecha a través de una consulta popular. El impresentable e inseguro y leguleyo Riofrío, porque yo le defino bajo esa perspectiva, ha tenido la condición de contralor por ese apoyo en el tiempo y hoy día sigue haciendo méritos para quedarse. ¿Por qué? Porque este concurso penosamente para elegir Contralor General del Estado no augura éxitos. El Consejo de Participación saliente y el Consejo en funciones a partir del día 14 de mayo tendrá que revisar la legalidad o no de todo lo actuado dentro de este concurso y sobre todo de la comisión elegida por las distintas funciones del Estado y por la ciudadanía. Claro que tiene mucho que ver, claro que la actitud del señor Riofrío será la misma, claro que seguirá ostentando si es que el Consejo de Participación Ciudadana en estos momentos no acoge mi pedido, formulado gracias a ser vocero, representante de un frente de perjudicados que se presentó el 31 de marzo y que simplemente se debe dar la aplicabilidad, se debe dar la objetividad, se debe dar el cumplimiento a lo que estipula el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. En otras palabras, si quieren un contralor como el actual, que el Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social actual, el suplente de suplentes, que mucha gente ha llegado por descarte, no haga caso, y seguramente el Consejo Definitivo sí entenderá la necesidad de que este señor salga de ahí. Ahora bien, el tema de fondo es entender cómo funciona la Contraloría. Ha hecho recomendaciones. Aquí hay una cosa que la gente no sabe y que se dice que por el periodo de las fechas no tiene culpa el señor Lasso Mendoza. Pues falso. Él tiene la responsabilidad política. Yo recuerdo que le encerraron, le allanaron a un exalcalde de Quito justamente por algo similar, pero que en todo caso me parece oportuno traer a colación que el señor Guillermo Lasso Mendoza debió cumplir sus gerentes, sus encargados, las recomendaciones hechas por el ente de control, en las cuales están enmarcadas en el artículo 92 y un reglamento de aplicación que le da 60 días. Ha pasado más de un año y no han cumplido las recomendaciones. Correcto. Doctor, este Consejo de Participación Ciudadana que todavía está, hasta el 14 de mayo, si no me equivoco, cuando ya se cambien a los nuevos, si es que no hay muerte cruzada, ¿no? Porque si hay muerte cruzada, puede ser que se prorroguen. Aquí en este país puede pasar de todo, ¿no? Y también con cálculos políticos que podría estar pensando el presidente de la República, porque ya se habla de una muerte cruzada. Si hay muerte cruzada, a la final seguirán los mismos por unos 6 meses más. Terminarán eligiendo al próximo Contralor con 6 meses más. ¿O qué podría venirse? Bueno, yo creo que lo de no posesionar a las autoridades electas, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dicho sea de paso, hoy reciben sus credenciales aquí en la capital, me parece que sería un atropello a la democracia, pero claro, también es una figura constitucional de alguna manera legítima, en la cual el análisis de fondo es que debemos pensar si esta Constitución se sigue adaptando a la realidad y al contexto que vive el Ecuador. Yo personalmente creo que no. De otro orden, me parece también oportuno señalar que si llegase la muerte cruzada, esos 180 días por los cuales gobernaría presidente Lasso, no tendría la legitimidad, y yo me atrevo a decir que sería causa de un estallido social. Nadie se atreve a tocar ese tema, pues hay que ponerlo en colación, no porque uno encienda la mecha, sino porque uno sí vive la realidad de la gente, la falta de empleo, la precaria e incipiente seguridad, y sobre todo me parece que las desproporciones entre ricos y pobres. Aquí hay unas 10 familias totalmente que podrían abastecer a los 10 millones de la población, y mientras tanto esos 10 millones de la población viven con $1 hasta $3 al día. Entonces entender la realidad parece ser que es algo que para el señor Lasso Mendoza, sus acólitos, su equipo de burócratas y sobre todo para la gente que ha hecho la inversión en una campaña electoral financiada por mafias, además es incomprensible a la luz de la gente racional y evidencia sobre todo una desconexión gravísima que si llegase a poner en firme la muerte cruzada y no dejar a los consejeros de participación ciudadana su posesión, porque es un acto propio de la Asamblea Nacional y entenderíamos de que no habría Asamblea Nacional, estas personas que empezaron bien, me refiero al Consejo actual, al Consejo de Participación de Suplentes, pero ya vemos que la componenda y los conflictos han empezado a exacerbarse, tanto más que, por ejemplo, el señor con nombre y apellido, Carlos Figueroa, el señor Alan Molestina, deforman, estoy haciendo las señales de un presidente de la judicatura que me ha causado gracia, pero deforman en realidad el sentido de lo que significa el absolver una consulta por parte del Procurador General del Estado, pero que dicho sea de paso, no ha sido objetivo, porque aquí hay una aclaración que la voy a hacer en breve. La señora Sofía Almeida quería designar a una persona de afuera para que dirija la Contraloría General del Estado, el procurador le dijo que no, pero hoy lo que se está haciendo es que se dé cumplimiento a un mandato legal estipulado en el artículo 33 por haber fenecido un nombramiento a plazo fijo, e insisto, por el cual fue reelecto el ex Contralor Carlos Polit, y que se amparó Pablo Celi, Valentina Zárate y finalmente el señor Carlos Riofrío. De modo que aquí la problemática y la comprensión y la aplicabilidad de una consulta ciudadana, que la hice yo el 31 de marzo, no tiene nada que ver
peritas con manzanas, y estos dos señores, el uno inclusive muy cercano al señor Villavicencio, que le conocemos por su proceder, por su acérrima defensa al gobierno de turno. Doctor Rodas, mucho gusto. Gustavo Jiménez le saluda. He escuchado atentamente su exposición respecto al tema del juicio político, y hay algo que me llama la atención, dado que dentro de todos los argumentos en la Asamblea se habla también de un informe de Contraloría General del Estado que favorece a este mal procedimiento de contratación con Flopec, en el que en vez de que la auditoría de Contraloría esté a favor de Flopec, más bien les diga y les aconseje que lleguen a un buen acuerdo. ¿Es normal eso dentro de las auditorías de Contraloría o ahí se quiere tapar algo? Gustavo, muy buenos días, un gusto conocerlo, a las órdenes. Mire, aquí lo que realmente es preocupante es que una directora de patrocinio jurídico, con una reunión de cafetería, deje sin efecto un indicio de responsabilidad penal suscrito por un funcionario que le costó el puesto. En el ejercicio profesional a lo que yo me dedico, y de igual manera como autoridad que fui alguna vez en la Contraloría General del Estado, por 6 millones de dólares se pide la cabeza. Por $1.000 hay personas que están perseguidas, funcionarios de tercer nivel. Por $5.000 están muchos inclusive fugados porque se les han imputado delitos penales, me refiero a los famosos IRP. ¿Cómo no lo iban a hacer con 6 millones flagrantemente comprobados, corroborados, de que no llegaron a las arcas fiscales y por lo tanto fuera un perjuicio económico? Sin embargo, para salvar del concepto del indicio de responsabilidad penal, y ojalá se entienda, le clavan una glosa que penosamente ni siquiera nuestros legisladores saben qué significa una glosa. Por Dios, es una responsabilidad civil a cargo de la Contraloría General del Estado por mandato constitucional. Y son esos legisladores que finalmente abren la puerta para que este juicio político se caiga, pero coincidiendo con el propio jurista Rafael Ollarte, de línea ideológica distinta a la mía, el tema es muy simple. Si hubo perjuicio económico, debe haber una sanción no solo civil, sino penal, porque además estos contratos ya fueron observados y obviamente el cumplimiento de las recomendaciones emanadas por la Contraloría jamás se cumplieron. Más de un año tardaron cuando la ley dispone apenas 60 días. Doctor Rodas, el fin de semana circuló en redes sociales un comunicado de creo que 20 abogados en temas penales, apoyaban al presidente Guillermo Lasso y decían pues, que todo esto era un juicio mal hecho. Pero ellos son abogados que manejan el tema quizás penal en algunos casos, en otros juicios comunes, pero en realidad este juicio tiene que ver con un juicio normal o es un juicio político netamente. ¿Cómo lo está llevando la opinión pública el manejo de este juicio al presidente de la República? El rol de los medios de comunicación en estos años ha sido determinante. Cortar líneas discursivas cuando una persona que entiende de un problema, eso no es ético. Y yo creo que muchos medios de comunicación hacen eso. Sin temor a equivocarme, el juicio político tiene una serie de insumos, la Corte Constitucional así lo determinó, si no, no habría dado cabida al mismo. Y finalmente, el perjuicio económico, que no solo raya en la inseguridad, en el desempleo, en la falta de política pública a cargo del gobierno nacional, sino que sobre la materia, en el caso puntual, los elementos no deben ser los legisladores quienes se confundan con querer ser jueces jurisdiccionales. Aquí la responsabilidad política del presidente de la República queda en flagrante y abierta evidencia. En conclusión, el Parlamento ecuatoriano, si no logra tener la decencia y el decoro para ver esto y con leguleyadas y triquiñuelos, como por ejemplo me apena mucho el doctor Vanegas, el señor Villavicencio, bueno, de él se espera cualquier cosa, quieran justificar de que esto no
existen y hay elementos, me refiero a todo lo de la Contraloría, la Procuraduría y demás. Entonces, ¿qué quieren? Pues cogerle al señor banquero robando las arcas del Estado. Eso quedó en los 80 y 90 y existen prácticas técnicas y jurídicas mucho más positivas para que estos elementos ya no solo sean sensacionalistas, sino que definitivamente puedan ser atendidos por el Parlamento, quienes hoy no le pueden dar la espalda al país. Doctor, ¿cuál es el mensaje que pretende dar Guillermo Lasso al no presentarse posiblemente el 26, el miércoles, que ya debería acudir y enviar simplemente a su representante legal? ¿Cuál es ese mensaje que él está enviando? El mensaje es muy simple, que es un cobarde que no le pone la cara al país y por otro lado que tiene el control del Estado ecuatoriano, de las funciones del país, de la función, la primera función, la función legislativa, y de ahí hacia abajo es evidente de que este señor ha logrado comprar conciencias y posiblemente quedar en la impunidad por todos los errores y horrores que ha cometido desde que gobierna el país. Finalmente, si no logra la Asamblea llegar a un juicio, si no logra conseguir los votos y tampoco hay la muerte cruzada, ¿qué nos espera en el próximo año y medio, quizás 2 años? Hace 4 años, cuando yo salí a caminar por mi ciudad, yo lo hacía con toda la tranquilidad del caso. Evidentemente, todo lo que uno ha venido diciendo, explicando, no me considero un denunciólogo, por eso no uso la palabra denunciar, pero sí advertir al país, a causado de que cuando yo salga de mi oficina, desde mi hogar, tenga que tomar precauciones. Vamos a seguir con miedo, vamos a seguir viviendo en la impunidad, vamos a seguir viviendo en la zozobra, y la gente que pensamos distinto, con argumentos jurídicos, políticos, técnicos, cuidarnos mucho. En definitiva, yo creo que si el señor Guillermo Lasso Mendoza se mantiene en el poder, nos esperan 2 años más de crisis, y ojalá la gente que hace política, todos los actores, nos demos la mano y tratemos de cambiar las condiciones en las cuales vive el Ecuador, porque no es justo para nuestras familias, no es justo para nuestros hijos, para ustedes, para mí, para todos los que estamos mirando y observando lo que vive el Ecuador de hoy. Pero ya se anuncian movimientos, ya se anuncian protestas, se anuncia un caos nuevamente, porque muchos dicen que salir a las calles a protestar es un caos. Bueno, caos es lo que ya estamos viviendo. Caos es vivir en la zozobra, saber si sales de tu casa y vas a regresar vivo, saber que llegas a tu casa con el pan debajo del brazo, saber que están ofendiendo a tu esposa, a tu hijo o a tu hija. En realidad vivimos un caos. ¿Llegaremos a más caos si el presidente Lasso no es destituido? Yo creo que no solo es la destitución del presidente, es la descomposición política y sobre todo la descomposición social que nos tiene como nos vemos hoy, con una muy alta ola de criminalidad y definitivamente con los resultados más bajos y deteriorados de quienes nos representan. Yo creo que todos se deberían ir a la casa. La Asamblea Nacional hace rato no expresa la voluntad de la gente, hacer desde el Parlamento leyes que de verdad justifiquen nuestras necesidades y, como no decir, del presidencialismo o de la función ejecutiva que tiene el control gracias a una constitución que así lo prevé y que sobre todo que genera condiciones para que nosotros los ecuatorianos, muchos sientan miedo, zozobra, angustia y sobre todo la falta de paz que tanta, valga la redundancia, que tanta falta nos hace. Entonces yo sí creo que es importante eso, ¿no? Entender que no es solo el señor Lasso, es un tema estructural. Hay un mea culpa de la sociedad que también debe decirse, porque muchos años nos quedamos callados. Cuando estaba Lenín Moreno, fuimos a una consulta, más allá de legal o no, una consulta popular por odio a una tendencia política. ¿Y qué pasó? Que el remedio fue peor que la enfermedad. Me refiero concretamente al Trujillato, que fue el punto de partida para la descomposición política, social y económica del Ecuador. Doctor Rodas, la semana pasada
le apelaron la presidencia al presidente de la Comisión de Fiscalización, al señor Fernando Villavicencio. ¿Hasta dónde puede llegar esa apelación? ¿Por 2 días, 3 días? ¿Qué va a pasar? Porque de alguna manera él como juez lo hemos visto que tiene una posición casi que directa en defensa del presidente de la República. Yo creería desde mi punto de vista, desde mi criterio, que es lo mejor que puede pasar, pero ¿hasta dónde puede llegar esa apelación? Bueno, la apelación, primero que nada, habría que retomar la reunión que dejó en suspenso la señora Ana Belén Cordero y luego de eso tomar una decisión de que si se mantiene esa apelación o no. Dentro de los procedimientos legales propios de la Asamblea Nacional, me parece aquí que por una cuestión de decoro, de decencia para el país, este señor debe mantenerse un poco al margen por su abierta y franca parcialización a favor del presidente de la República. De ahí a lo que suceda, todos debemos saber que la Comisión de Fiscalización puede tener o no los votos, pero donde se va a decidir la censura o no del presidente de la República es evidentemente en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Bueno, él lo ha dicho en varias ocasiones en la manera de amenaza, ¿no? De decir que todo esté en manos de la Comisión de Fiscalización. Eso quiere hacerle creer a la gente que de él depende el juicio político y todos entendemos que no es así. Que el Pleno es el que va a decidir con los votos si es que se destituye o no al presidente de la República. Sí, o sea, yo creo que aquí es un poco posicionar su imagen para un determinado grupo de la población nacional, porque como todas y todos sabemos, y los que no hay que informarles, este señor se ve presidencial. Entonces, no ha tenido inclusive empacho en descalificar al presidente de la República para crecer un poquito más en empatía, y yo creo que finalmente lo que él busca es un tema estrictamente personal, para justificar todo lo que ha hecho en estos años, ¿no? Porque en una campaña se puede fácilmente estos dineros usar, los dineros mal habidos, para corromper autoridades o por otro lado para justificar los recursos, insisto, mal hechos. ¿Cómo sería una posible presidencia de Villavicencio? No sé, me causa solo risa, pero no creo que tenga la representatividad de la gente. Habrá un grupo, ¿no? Porque aquí en este país el odio también tiene su línea transversal, pero no creo que tenga ni siquiera capacidad con este sistema, con este método de asignación de escaños, de poner legisladores. Entiendo, tampoco tiene un partido político porque donde él ha estado han sido simplemente partidos políticos que le alquilaron en determinado momento el ser candidato. Oiga, qué vergüenza, ¿no? Un partido de izquierda con un tipo de extrema derecha, como lo fue el Partido Socialista, que también aquí en Quito apoyó la candidatura de un señor que es ferviente vocero de las políticas y del accionar de Vox, me refiero al señor Pedro Freile. Pero sí hemos visto en la izquierda democrática candidatizar a Javier Hervas. Todos sabemos que Hervas no es de izquierda, es de derecha. En Pachacuti el señor Yacu Pérez. Yacu Pérez dijo abiertamente que era preferible un banquero que Correa, ¿no? Eso demuestra que el señor Yacu Pérez no es de izquierda, es más derechoso que nadie. La exacerbación de la polaridad entre correísmo y anticorreísmo tiene destruido al Estado ecuatoriano y eso fue gracias a Trujillo. Del señor Hervas, del señor Yacu Pérez, yo prefiero no meter o realizar criterios porque por sus obras los conoceréis, pero más allá de ser de derecha o de izquierda también debe ser decente el político y creo que en ese contexto el señor Villavicencio la palabra no le calza ni le va a calzar nunca. En el tiempo entenderemos quién es él y definitivamente veremos lo que ya dije, por sus obras los conoceremos. Hay nuevos actores a quienes tomar en cuenta, hay gente que se ha jugado por este país sin ni siquiera tener la inviolabilidad de los derechos como los legisladores, esa famosa credencial que a veces usan y abusan, y sobre todo que estos actores políticos han decepcionado mucho a la ciudadanía y a la gente no cree en los políticos. La gran pregunta que tenemos que formularnos es cómo hacer que la gente cree en los políticos, en los nuevos políticos, porque creo que si viniese una muerte cruzada, el correísmo arrasaría en las elecciones.
Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en Directo. Le agradezco mucho, Jaime, a todas y a todos. Un feliz día y una excelente y bendecida semana. Muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Alejandro Rodas Coloma, docente universitario, analizando la situación de la Contraloría y la coyuntura política del país, que cada día, bueno, la temperatura sigue subiendo, faltan menos días para el juicio político, para el tema de las pruebas. ¿Cuántos días? Menos de 30 días, ¿no? Sí, 3 días para el sistema de las pruebas, el 26. De ahí lo recibe recibe la resolución el presidente de la Asamblea. Se demora 48 horas en responder. Luego comunica al interpelado, que en este caso es Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, y tiene un plazo también para él para presentarse. Aproximadamente. Ahora, ¿irá el presidente a la Asamblea? Es la gran pregunta, ¿no? Porque el presidente siempre se la ha sacado No, como ya lo torero. dijo que no va a ir. ¿No va a ir, vio? Ya dijo que no. O sea, eso demuestra que no le interesa y que él se lava las manos como quiera. Bueno, está convencido de que todo está a su favor. Y así como vemos y así como escuchamos criterios, yo creería que efectivamente no va a haber los votos para enjuiciarlo, que es lo que en realidad me preocupa.